chinita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me vas celando, contigo me voy a ir. Sí, chinita linda, sí, sí, tú eres mi amor. Contigo me vas celando, contigo me voy a ir. Aplausos fuertes por favor para los parinos Freddy Arwilka Huitrón y Rufina Inga Hermay. Adelante los parinos. Vamos a hacer la ceremonia correspondiente con las palabras de bienvenida, por supuesto, de nuestro marco familiar. Palabras de agradecimiento para todos los familiares, amistades que nos acompañan en esta bonita noche. Vamos a dar la posta en primer lugar a los parinos, a Freddy Arwilka Huitrón. Fuerte los aplausos para el caballero, por favor. Bienvenido. Bien, buenas noches, compadre, comadre, familias, amigos y invitados, que hoy han tomado su tiempo para acompañarnos en la vida sagrada y dichoso de cada uno de mis ahijados, José Luis, Giancarlos y Mario. Hoy me siento honrado y agradecido acá con mi compadre Luis y con mi comadre Marina Osco, con lo que nos conocemos y hacemos y tratamos hace mucho tiempo, que hicieron parte de la vida de estos increíbles niños que acaban de recibir uno de los sacramentos más importantes, lo cual es el bautismo. Bien, queridos presentes, hoy está en el camino a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo como padrino, hoy quiero decirle acá a mi compadre, a mi comadre y a todos: los niños no son tan buenos escuchando sugerencias en todo momento, en lo cual sí son buenos imitando a los padres. De esa manera enseñar los valores y principios de nuestro ejemplo. Bueno, mis queridos ahijados presentes, yo siempre estaré en los buenos caminos, en los pasajes más difíciles, y eso fue el honor que asumo hoy día, compadrino. Muchísimas gracias a todos presentes, y muchísimas gracias, compadre.
Y gracias. Muy bien, fuerte los aplausos, por favor. Damas y caballeros, de igual manera vamos a hacer la posa correspondiente a la Marina para la palabra para todos los invitados en esta bonita noche de bautizo. Vamos a invitar con fuertes aplausos nuevamente, por favor, para la Marina Rufina Inga Uruguay. Fuertes los aplausos para ella, por favor. Bienvenida. Ante todo, muy buenas noches. Primeramente quiero agradecer a Dios en este día tan especial. Quisiera expresar mi alegría y mi emoción. Hoy día mis ahijados queridos se bautizaron. Me siento honrado y orgulloso. Y ahijados y mi querida ahijadas, espero ahora en adelante que confíen en nosotros y yo voy a estar ahí como segunda de madre para conservarlos, para quererlos, amarlos como si fueran mis hijos. Quiero agradecer a mi compadre, a mi comadre Marina. Gracias, comadre, por confiarnos a nosotros. Y muchísimas gracias acá. Igual agradecer a todos los invitados por acompañarnos hoy día. Y Dios lo bendiga a cada uno de ellos. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras de la Marina de Rufina Inga Uruguay. Damas y caballeros, ahora vamos a hacer la posa correspondiente para los padres de los bautizados, José Luis, Giancarlos y Marjorie Caguana Osco. Vamos a hacer la posa a continuación con los aplausos fuertes, por favor, damas y caballeros, para Lucho Caguana Cárdenas. Fuertes los aplausos para él, por favor. Bienvenido. Buenas noches con todos, con toda la familia. Primeramente agradezco a Papá Dios que está arriba. Bueno, compadrito Freddy, comadre Rufina, yo les escogí con todo mi corazón, igual tus ahijados también, tu comadre, todos, toda la familia. Con ese corazón, con mucho cariño, compadrito, te hemos escogido para que sean padrino de mis hijos. Gracias, compadrito, gracias, comadre, por ese aprecio, por ese cariño hacia sus ahijados. Muchísimas gracias, estoy muy emocionado por este cumplimiento de bautizo de mis hijos, este sacramento, por fin, este sueño cumplido de mis hijos. Eso es lo que quería. Muchísimas gracias. Eso es lo que agradezco muchísimo a mis compadres, a mi comadre y a comadrita, compadre Freddy. De todo corazón, con mucho humildad, toda la familia, te queremos, compadre. Te hemos elegido a ustedes, comadrita Rufina, a mí. Y de esa manera hay que pintar esta noche una alegría, papá, compadre, comadre, a lo que tengamos, vamos a brindar hasta las últimas consecuencias. El compadrito Freddy. Y así igualmente también agradezco a toda la familia por este tiempito, les he quitado por nosotros, han hecho ese sacrificio de lejos. A toda la familia, tanto mis compadres, mis padrinos que han llegado desde Andahuaylas. Muchísimas gracias, hermanito. Muchísimas gracias, mis padres que han llegado con ese sacrificio. Mi cuñadita Eugenia que me está mirando. Muchísimas gracias a toda la familia. Igualmente para mis ahijados también que están al fondo. Igualmente también agradezco parte de mi compadre Freddy, de parte de mi comadre Rufina. Gracias a todos con todo mi corazón. Acompáñenos hasta las últimas consecuencias. Bailaremos, gozaremos como lo que tenemos, por favor. Esa es mi palabra.
Muy bien, fuerte los aplausos, por favor. Damas y caballeros, de buena manera vamos ahora a hacer la pausa correspondiente para la señora Marina Osco Pérez. Fuerte los aplausos para ella, por favor. Bienvenida, muy buenas noches. Bueno, primeramente, muy buenas noches a todos en general. En primer lugar, agradezco a nuestro Señor Jesucristo por permitir que hoy día mis niños, mis hijos queridos, ya son bautizados. Y gracias a mis compadres, mis comadres, la verdad estoy muy emocionada, muy contenta, porque eso yo quería. Eso siempre estaba, cada año era mi pensamiento, mis hijos, pero mi sueño cumplió. Y estoy agradecida infinitamente, compadre, comadre, de verdad. Como dicen tus compadres, nosotros hemos escogido con todo corazón, con todo alma, la verdad, demostraste, igual comadrita linda, siempre estás pendiente de tus ahijadas, ahijados, siempre, mami. Muchas gracias, comadre, compadre, acompáñanos, compadres de tus familiares, todos en general, acompáñanos por favor hasta la última consecuencia. Igual forma a mi familia, a mi madrina querida, que vino tan lejos de Andahuaylas, la verdad estoy muy emocionada, todo con mis hermanos, con mis hermanas, igual forma mi hermana Eugenia, mi cuñado Rolando, aquí todos están, también mis sobrinas, la verdad falta todavía llegar mis hermanas, mis hermanos, la verdad un poquito tarde llegarán, igual forma en todo general. Bueno, ahí está mi ahijado, mi ahijada, ya algún día conocerán. Usemos, bailemos hasta último. Muchas gracias, comadre y compadres. Muy bien. Señor Lucho, señora Marina, de repente de sus hijos quieran brindar unas palabras en esta bonita noche. Sí, uno de ellos, el mayor, José Luis. Damas y caballeros, vamos ahora a hacer la posta correspondiente a uno de los bautizados, por supuesto, José Luis, el mayor, ¿verdad? Vamos a hacerle la posta correspondiente con los aplausos bien fuertes, por favor, por parte de todos los presentes, familiares, amistades. José Luis, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal, familia? Buenas noches, ¿cómo están? Primero agradecer a nuestro querido Jesucristo que nos da un día más de vida y también años en sí. Bueno, este día es especial tanto para mis hermanos como para mis padres y también como mis padrinos. En esta ocasión también quiero agradecer a cada uno de mis familiares, ya sean familiares por parte de mi mamá y también parte de mi papá, y tanto como mis padrinos también igualmente. Me siento emocionado, sí, porque es un día después de casi 20 años en el cual yo me estoy bautizando. En este caso, pues ya he logrado ese anhelo, como se dice, de pertenecer al reino de Dios. Y pues esta noche solamente quiero que se goce con toda la familia acá presente. Y unas palabras también para mis padrinos, claramente. Que primero, muchas gracias por darse esa, se podría decir que una gentileza de su parte por pertenecer a nuestra familia también. Gracias por esos momentos en los cuales también estaban con nosotros, en los cuales durante todos estos últimos años, por motivos X, estábamos un poquito distanciados, pero igualmente siempre presentes. Pero de igual manera se les agradece siempre de todo por lo que hacen, y es lo que siempre les voy a agradecer porque son como mis segundos padres, y ustedes lo saben. Y también a mis padres, obviamente, gracias ma, gracias papá, por hacer este sueño realidad. Para mis hermanos también. Y nada, que sea lo que Dios quiera ahora para adelante. Gracias. Bien. Giancarlo, de repente se anima. No. Muy bien. Damas y caballeros, entonces vamos a realizar nuestro brindis. Adelante, por favor. Nuestro personal para la entrega correspondiente de las copas a nuestro marco familiar, por favor. Ya todos los invitados tienen su copita, ¿verdad? ¿Tienen sus copitas?
Nos vamos a poner de pie, por favor, con su copa en mano. Filmación, fotografía. Adelante, por favor, para que puedan brindar las indicaciones correspondientes al marco familiar. Bien, levantamos la copita bien arriba, por favor, damas y caballeros. Llegó el momento de realizar nuestro brindis. Pero antes, vamos a pedir, con el permiso de nuestro marco familiar, con el permiso de todos los presentes, vamos a dar gracias a nuestro Señor Todopoderoso para que nos brinde muchas bendiciones a este hermoso marco familiar para nuestros bautizados José Luis, Giancarlos y Marjorie Caguana Oslo. Para que todas sus metas, todos sus sueños se cumplan, por supuesto, con todo el apoyo y el respaldo de la familia y amistades que nos acompañan en esta bonita noche. Les deseamos todo lo mejor a toda la familia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta bonita noche tan importante que es para la señora Marina, el señor Lucho y familia. Y a la cuenta de 3, por nuestro querido bautizado José Luis, Giancarlos y Marjorie, vamos a desear un fuerte salud. 1, 2 y 3. ¡Salud! Salud y muchas felicidades, muchas bendiciones. Ahí está la familia. A ver, todos desde sus lugares, brindando por favor con nuestro marco familiar. Ahí está. Arriba, 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 levantando las copas. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Bien, damas y caballeros, vamos a tomar asiento. Ingresa nuestro personal, por favor, a recoger las copas del marco familiar.